Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, tanto de salud ustedes como sus familias. En esta semana, en la semana del 18 al 23 de mayo, vamos a abordar un tema que tiene que ver con los grupos empresariales colombianos. Ya sus compañeros habían realizado unas exposiciones de estos grupos, pero sí quise dejar para lo último, para desarrollar como último contenido de esta clase de contenido, de desarrollo de contenido, pues hacer un análisis un poco más fresco frente a estos grupos. Entonces, ustedes ya saben, ya conocen los grupos, pero sí quisiera ahondar un poquito en ese comportamiento de esos grupos en Colombia. Entonces, bueno, con esto les estoy diciendo que ya es la última clase grabada que tenemos y que pues este tema es el último que está previsto dentro del contenido del curso para ser desarrollado. Por supuesto que tendremos unas actividades o sigue estando el quiz. Espero que puedan ustedes presentar ese quiz antes o a más tardar el fin de semana del 23 de mayo, ¿vale? O sea, creo que es domingo 24 de mayo hasta la medianoche. Recordando un poquito los grupos y el material que tenemos aquí, entonces hablamos del grupo Nutresa, del grupo Orbis, del grupo América Móvil o Claro, del grupo Argos, del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitada, del grupo Ardila Lule, del grupo Santo Domingo. Y aquí hay algo bien interesante y son los otros dueños del país. Es un documento que es del espectador que hace un análisis bien interesante con relación a quiénes son los nuevos dueños del país o qué otro grupo aparece como dueño del país. Pues aquí unos links de comportamiento dudoso de algunos de esos grupos. Entonces hablamos del grupo Santo Domingo, del grupo Ardila Lule, del grupo Sarmiento Angulo, del grupo Nutresa y algo bien interesante también que es de la evolución del narcotráfico en Colombia. Recordarles que está el quiz de tercer corte, como lo había mencionado hace un momento, para que ustedes lo resuelvan el fin de semana próximo por tarde, ¿no? Lo pueden resolver durante toda la semana. Y recordarles también el encuentro sincrónico, nos estamos viendo en el espacio en el cual tenemos la clase para seguir abordando, seguir revisando el análisis que ustedes vienen haciendo a los sectores. Entonces, quisiera que, antes de pasar al tablero, quisiera que revisáramos aquí una gráfica. Y quiero empezar con esto. Esta gráfica muestra, espero que se alcancen a ver bien los colores, esta gráfica muestra el comportamiento de los cultivos de coca en Colombia, ¿vale? Entonces, la línea roja, que es la de más abajo, es el total de hectáreas de coca que han sido erradicadas por área y de forma manual. La línea verde, que es casi la que está por la mitad, habla del potencial de cocaína en kilos. Entonces, ¿cuál es el potencial de cocaína en kilos o de producción de cocaína en kilos a través de los años? Aquí estamos hablando desde 1986 hasta el año 2017. Por supuesto, nos faltan cifras del año 2018, 2019, lo que ha corrido 2020. Y la línea azul son las hectáreas de coca, o sea, las hectáreas cultivadas con coca. Entonces podemos observar, la línea azul que viene por este lado, ¿listo? Que hay algo bien particular allí, y es que más o menos el narcotráfico en Colombia empieza en la década de los 70, bueno, uno puede decir que es 60, hay unos inicios, se empieza a robustecer, década de los 70, década de los 80 muy fuerte, de los 90 así sucesivamente. Entonces, mira que nosotros partimos de 1980 con cultivos de coca, 100.000 cultivos de coca por hectárea, y, 100.000 cultivos de coca en el año 1986, y vemos cómo esa curva ha tenido en unos periodos bien interesantes, por ejemplo desde el 89, o sea, digamos que principios de los 90, hasta el 2001, pues una curva de crecimiento bastante sostenida y bastante importante. Y vemos luego el periodo 2000 al 2008 como hay una baja. Esto es primer periodo de gobierno de Uribe. Recuerden que Uribe inicia su gobierno en el 2000 y termina su periodo en el 2018. En el 2008, no, 2002
arranca 2002 a 2010, ¿vale? Entonces miremos que del 2002, donde ya hay relativamente, donde ya había venido un descenso, gobierno de Uribe, el primer gobierno se mantiene, y 2002-2006 termina el primer periodo de Uribe, está en un pico alto, y 2010 empieza a bajar, ¿vale? Entonces mira que Uribe lo toma a la baja, hay un crecimiento bien importante, muy similar al que teníamos en el año 2000, y vuelve a final del periodo a tener una baja interesante. Pero vuelve y repunta el tema de la cultivos de coca en nuestro país. Esto es bien interesante y quiero que no lo olviden para el análisis que vamos a venir abordando. Entonces, pues algo bien interesante aquí es que siempre ha estado en crecimiento, aunque ha habido un periodo de baja en la producción o en los empleos, los cultivos de coca. También es cierto que pues a lo largo del tiempo no se ha notado que haya una disminución desde el punto de partida, sino que hemos estado por encima incluso desde ese punto de partida. Entonces les voy a pedir que no olviden esta parte y vamos al tablero, y más adelantico retomaremos la información que tenemos en esta gráfica, ¿vale? Entonces me acompañan, por favor. Listo, dentro de los grupos empresariales que hemos venido hablando, entonces recordar, está el grupo Orbis, que el grupo Orbis también conocido como el Grupo Mundial. Y el Grupo Mundial tiene participación importante, uno puede decir que en pinturas, en químicos. Bueno, de hecho una de las principales empresas del Grupo Orbis, que es el Grupo Mundial, es Pintuco, ¿no? En químicos y en lo que es cacharrería, digamos que el grupo empieza con la cacharrería mundial. Recuerden que cacharrería es pues el expendio, la distribución de todos esos artículos, juguetes, loza, ollas, etc. O sea, el revuelto de todo ese tipo de distribuciones o de productos. Vale, ese es uno de los grupos que tenemos. El grupo Claro, que todos sabemos que el grupo Claro es el grupo América Móvil, que ahorita es un grupo mexicano, el dueño de esa empresa. Bueno, por aquí Arrancatel, no existe ese tipo de cosas, pero ahorita lo conocemos como el Grupo América Móvil, que es un grupo mexicano, y el dueño de ese grupo mexicano es Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿vale? Bueno, ese es uno de los grupos. Otro de los grupos de los que hemos venido hablando es el Grupo Ardila Nule, que como todos sabemos, pues su empresa insignia ha sido Postobón, y bueno, muchas empresas, 100 y pico de empresas. También el grupo Santo Domingo, y el grupo Santo Domingo, una de las empresas que pues resultó siendo insignia del grupo fue Bavaria, ¿de acuerdo? Ya sabemos que vendió Bavaria a Sam Miller, y Sam Miller después a otra, pero terminó siendo el grupo Santo Domingo accionista de una empresa, digamos, de ese conglomerado de las cervezas a nivel mundial. Entonces, pues vamos a dejar como uno de los reconocimientos más importantes de las empresas que el grupo manejaba, ostentaba, que es Bavaria, ¿vale? Entonces estamos hablando de Ardila Nule, Santo Domingo, el grupo Nutresa, por allá Noel, Galletas Noel, y bueno, este es un grupo importante de alimentos y que antes era denominado el sindicato antioqueño. Un grupo de empresas de Antioquia, ¿vale? ¿Cuál más nos falta? Sarmiento, el grupo Sarmiento, Luis Carlos Sarmiento, Ángulo Limitada, que todos sabemos o recordamos que su principal grupo empresarial termina siendo el Grupo Aval.
o sea, el conjunto de bancos que hacen parte del Grupo Aval. Bueno, creo que por ahí, si mal no recuerdo. Entonces, eso es como para recordarles de los grupos que estuvimos revisando dentro de la clase. Vale, algo bien interesante de esos grupos, no voy a mencionar antigüedad, ni voy a mencionar cifras de participación en el mercado, ni tampoco la posición de ellos dentro de la lista de los más ricos del mundo. Solo que cuando hablamos de empresarios o de grupos empresariales colombianos, este conjunto de empresas, que no son muchas, si miramos, bueno, el más pequeño o el que va apareciendo en última instancia, en último momento, es el Grupo Mundial, el Grupo Orbis, estos ya un poco más fuertes, pero bueno, ustedes saben que claro, manejan todo el tema de telefonía, de cableado y demás, entonces es bien importante ahí. Pero estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 familias, 6 grupos que son los dueños del país, ¿vale? Cuando hablamos de ser los dueños del país, por el poderío económico que ellos tienen, por su capacidad de producción, por su aporte al PIB, al PIB, etcétera, 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 pues resulta que ellos tienen un dominio político del país. ¿De acuerdo? Ellos influyen dentro de la política del país. ¿Y cómo influyen dentro de la política del país? Pues ellos financian las campañas presidenciales. Dan dinero para financiar las campañas presidenciales, financian las campañas de Samper, las campañas de Uribe, las campañas de Santos, las campañas de pues todos los presidentes que nosotros hemos venido teniendo a partir de un determinado momento, porque estos grupos no eran antes, no eran conocidos. Antes nosotros no decíamos, hablemos de 1950, la influencia del tejido empresarial en las decisiones políticas del país no era fuerte, ¿de acuerdo? Sí había un grupo de personas adineradas, muy ricas, terratenientes, etc., que influenciaban en las decisiones políticas del país. Pero pues estos grupos empiezan a surgir década del 70, década del 80, 90 y ahí para arriba empiezan a surgir de forma interesante, se consolidan a partir de 1900, empiezan a consolidarse fuertemente. O sea, ya aquí en Colombia uno empieza a ver o a encontrar información ya de grupos consolidados como a partir de 1990, finales de los 80, principios de 1990. Pero eso no quiere decir que arranquen ahí esas empresas, ¿no? Postobón arrancó hace mucho tiempo, ¿vale? Pero venía trabajando como solita y después fue integrándose a la parte azucarera, integrando con los proveedores, integración hacia atrás y haciendo integración también hacia adelante. Bueno, eso es interesante de tal suerte que conforma un grupo empresarial. Pero más o menos a partir de 1900, si nos devolvemos un poco, 1980, 1990, estos grupos empiezan a ser los que colocan los presidentes en Colombia. Vale, pues al financiar las campañas, ustedes saben que nosotros los colombianos, y bueno, en la mayor parte del mundo, cuando estamos hablando de modelos de gobierno democráticos, elegimos a nuestro presidente a partir de las campañas publicitarias que desarrollan. ¿Y por qué a partir de las campañas publicitarias que desarrollan? Pues porque si hay una mala publicidad frente a un candidato, nosotros aquí, recuerde que con toda la, digamos que, características que hemos venido evaluando nosotros como sociedad y que también la tienen los empresarios, no nos fijamos en las verdades que existen, sino en la información que nos van suministrando de manera inmediata. Entonces nos hablan mal de una persona y para nosotros decimos que sí es mala. Y nos hablan bien de una persona y para nosotros decimos que es buena. No indagamos más allá. Casi siempre en las épocas de elecciones de presidente son muy pocos los colombianos que acuden a revisar el historial verdadero de ese candidato que se está presentando. Bueno, que trabajó, lo que uno escucha es, trabajó en la DIAN, o trabajó o fue alcalde de no sé cuánto hace 4, 5, 6 o 10 años. Bueno, ¿y cómo le fue en la alcaldía? Ni siquiera revisamos cómo le fue en la alcaldía. No, es que como fue alcalde se debe saber, entonces nombrémoslo como presidente.
¿vale? Pero no indagamos un poco más allá, a fondo. Como esa característica tenemos nosotros, estamos hablando aquí de Colombia, también en Latinoamérica y bueno, otros países del mundo, pero centrándonos aquí en Colombia, nosotros le creemos mucho a la publicidad. Entonces ellos financian esas campañas, a veces le apuestan a ambos candidatos, le dan dinero digamos a los candidatos más fuertes, le dan dinero a la campaña del candidato A, le dan dinero a la campaña del candidato B, todo para garantizar que cuando tú das dinero a otra persona, pues esperas algo a cambio. Un empresario no simplemente va a dar dinero a un candidato presidencial, pues porque sí, porque le cayó bien. No, ellos esperan algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperan a cambio? Que las normas, las regulaciones, la política económica, monetaria, fiscal, tributaria, etcétera, etcétera, toda la política que ustedes consideren, pues les favorezca a ellos. ¿Ok? Esa es finalmente la intencionalidad de financiar esos gobiernos. Finalmente ellos terminan gobernando el país. Claro, ellos no toman las decisiones como presidente, pero sí orientan la nación en ese sentido. Si algo que está haciendo el presidente no les gusta, pues simplemente van y apretan a ese presidente. ¿Por qué? Porque yo le di dinero para elegirlo. Si yo no le hubiera dado dinero para elegirlo, pues no queda presidente. Vale, eso ya de cierta manera también lo habíamos discutido hace unos días en el salón de clase, que ocurría eso dentro de nuestro país. ¿Vale? O sea que el empresario influye directamente en la política del país, cualquier tipo de política. Pero digamos que eso pudiera llegar a ser positivo, esto pudiera llegar a ser positivo si el país tuviera un crecimiento económico generalizado. ¿Y eso qué quiere decir? O traducido en otras palabras, que la población colombiana tenga una mejor calidad de vida. ¿De acuerdo? Lastimosamente eso no sucede. Nosotros sabemos en Colombia que cada vez nuestra calidad de vida no mejora, sino empeora. Antes, para hacer reflexión en esto, quisiera que tuviéramos en cuenta lo siguiente. Y es que antes, o sea, lo podemos evidenciar en lo siguiente. Antes, levantar una familia terminaba siendo relativamente fácil, y lo coloco entre comillas, de tal suerte que los papás de sus padres, o sea, sus abuelos, tenían familias numerosas. 8 hijos, 7 hijos, 10 hijos, 12 hijos, etc. O sea, una cantidad alta de hijos. Y todos los podían levantar, todos los podían sostener y todos los podían alimentar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las condiciones de calidad de vida eran mejores para el ciudadano. Aunque no tuviéramos carreteras bien definidas o aunque no hubieran algunos servicios públicos, ese tipo de cosas. Pero estaba más tranquila la gente. Hoy en día la gente anda más intranquila y no puede ni siquiera desarrollar esa parte personal o familiar. Da miedo tener un hijo. ¿Por qué da miedo tener un hijo? Por la inseguridad, ¿sí? Por la sociedad como se ha venido deteriorando en valores y demás, pero también por la falta de seguridad en un futuro económico que me permita a mí sacar ese hijo adelante. Entonces yo pienso, ¿será que sí tengo ese hijo o será que no tengo ese hijo? ¿Será que voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo? Y mire que ese tipo de cosas lo lleva a que la persona pues no tenga esas características de buena calidad de vida. ¿Ok? Vale, y ahorita con el tema del apoyo que nos han pedido o que lo ha planteado el ministro para reducir salarios a un 70% y el no pago de las primas, pues termina siendo, no, pues claro, en materia de esta situación de pandemia, pero termina siendo el obrero como el ubicado, o el trabajador, ubicado como el que tiene que hacer el sacrificio. Bueno, pero pues a la larga, pues todas esas decisiones dependen de los intereses de este conjunto de grupos.
Por supuesto que si yo estoy peleando entre Ardila Lula y Santo Domingo por quién es el presidente, pues seguramente si yo peleo en el mismo mercado, habrán políticas que perjudican al Grupo Santo Domingo del gobierno que yo favorecí financieramente, financiando su campaña, y habrán políticas que serán favorables si fui yo Ardila Lula quien financió el presidente y ese presidente queda, ¿vale? Entonces terminan ocurriendo ese tipo de cosas. Eso también es negativo, ¿por qué? Porque no ayuda al desarrollo del país. Y al no ayudar al desarrollo del país, pues resulta que la política que se genera es de protección. Oiga, va a venir un competidor internacional y pues nosotros no estamos preparados. Gobierno, saque aranceles, evite, coloque trabas, etcétera, para que llegue ese competidor aquí a mi mercado nacional. Y como llega y ese esquema de protección, entre comillas, pues hace que yo no me fortalezca. No hay fortalecimiento. Hace que yo siga igual. ¿Listo? Y la competencia a nivel internacional pues va mejorando sus habilidades. Y yo no voy mejorando mis habilidades, ¿por qué? Porque estoy manejando la política del Estado. Así que mi mercado está protegido. ¿Listo? Y si mi mercado está protegido, claro, mi mercado natural, el mercado nacional. Pero las condiciones van cambiando y no siempre puede estar protegido. De tal suerte que nosotros, con el esfuerzo que se han hecho estos empresarios y otros, pudiéramos tener un mejor desarrollo del país. Pero solo estamos pensando en nosotros, no estamos pensando a futuro y no estamos pensando en la sociedad para trasladar ese beneficio a toda la sociedad. Vale, eso es algo que ustedes deben de revisar. Seguimos haciendo eso, seguimos financiando campañas. Ustedes como dueños de compañías a futuro, como gerentes de compañías, valdría la pena que sigan financiando las campañas de los presidentes. Pues usted diría, es probable que diga que sí. ¿Por qué? Porque maneja el principal ente regulador de ese entorno político o legislativo o normativo que nosotros tenemos. Sí, pero ¿termina siendo favorable? Y a la larga no termina siendo favorable. ¿Por qué? Porque no desarrollamos nosotros habilidades o fortalezas para una competencia internacional, por ejemplo. Y pues cada vez más la competencia es en arenas internacionales y no nacionales. De hecho hay compañías internacionales que vienen acá y se nos han metido. El Grupo Casino es una competencia internacional fuerte que se compró al Grupo Éxito. ¿Ok? El Grupo Éxito era el sindicato antioqueño. ¿Vale? Listo. Se compró al Grupo Éxito. ¿Lo pudo detener el gobierno? No. Pues hay cosas que finalmente no puede hacer. Listo. Ya vimos cuál es la conexión que tiene esos grupos con la parte política del país. ¿De acuerdo? Pero también vamos a mencionar algunos, digamos que comportamientos dudosos o que dejan, digamos que una mala imagen para el grupo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el Grupo Sarmiento. ¿Qué pasa con el Grupo Sarmiento? El Grupo Sarmiento ha estado involucrado en el escándalo de Odebrecht. ¿Listo? También por acá está Argos. Ustedes saben que Argos es principalmente cementos, pero también Argos tiene por allá tema de seguros. ¿Listo? El Grupo Sarmiento estuvo involucrado con el escándalo, bueno, está involucrado con el escándalo de Odebrecht. Fue llamado incluso Odebrecht, perdón porque la T creo que es al final, Odebrecht. Hay que partir de esta información que estoy dando, es que los entes judiciales le han levantado investigación a Luis Carlos, al grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, por el escándalo de Odebrecht. ¿Que se ha comprobado? Todavía no. Pero también hay que partir de lo siguiente, y es que si son los grupos que están dominando el país, pues seguramente hay mucha fuerza, mucha influencia que
limita o evita que los resultados sean totalmente objetivos de esas investigaciones, ¿vale? Entonces, pues también hay que partir de ahí. Ustedes saben, aquí en Colombia, por ejemplo, en el caso de este muchacho que mataron de la Universidad de los Andes, dos familias poderosas que se enfrentan y la verdad salen estas dos niñas libres de todo el ejercicio, que al parecer, por lo menos si no fueron ellas las que cometieron el crimen, sí fueron cómplices de un asesinato. Y bueno, ¿quién ganó? La familia más rica o más poderosa, ¿de acuerdo? Cada vez que llamamos a Uribe a declarar, pues ¿quién gana? Pues ya sabemos que termina saliendo bien librado de algunos elementos, y no porque no haya sido responsable, sino porque hay unas fuerzas internas muy fuertes que hacen difícil que la justicia, las investigaciones en este país, pues sean totalmente objetivas. Vale, eso pasa con Sarmiento, pero con Sarmiento pasa otra cosa, y ellos adquieren unos terrenos baldíos por allá en Puerto López. O sea, eso es por allá en el Meta, ¿no? Por allá en el llano. Bueno, no diría tanto Meta, pero sí en el llano. Y terrenos baldíos, ojo, los terrenos baldíos son extensiones de tierra que no tienen dueño. Y al no tener dueño esas extensiones de tierra, los dueños son, por naturaleza, el Estado colombiano. ¿Vale? Como el Grupo Sarmiento adquiere tierras que son del Estado. El Estado no se las vendió, ¿vale? Porque el Estado no puede vender esas tierras. ¿Listo? Entonces no se las vende a un particular así como así. Se las puede colocar a producir, las puede donar para garantizar unos servicios para la comunidad, etcétera, etcétera. Pero no se las vende a un particular. Pero este señor logró comprar, obtener títulos de propiedad sobre tierras baldías. ¿Ok? Bueno, ahí empezamos a mirar cuál es el comportamiento, si el comportamiento del grupo Sarmiento, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, pues es un comportamiento adecuado, ¿vale? Vamos a dejar a Sarmiento por ahí, por este momento quieto. Vamos a tomar a Santo Domingo. Santo Domingo, pues una de las cosas, ¿no? Porque pues aquí no los vamos a nombrar absolutamente todas. Una de las cosas que tuvo el Grupo Santo Domingo es que financia la campaña de Samper. Ustedes saben que Samper es el primer presidente al que se le demuestra directamente nexos con el narcotráfico. La campaña de Samper fue financiada principalmente, o sea, el primer financiador de la campaña de Samper fue el Cartel de Cali. Y el segundo aportante a la campaña de Samper fue Santo Domingo. O sea, el Grupo Santo Domingo. Y lo curioso en todo este tema es que, a pesar del escándalo del elefante blanco, de todo, del proceso 8000 y todo lo que se da allí, el Grupo Santo Domingo sigue manifestando que hasta que no se demuestre que Samper es culpable, ellos siguen defendiendo a Samper. Ok, bueno, pero es que hay otra cosa bien interesante. Dentro de las declaraciones dicen: si Samper es declarado culpable, nos sentiremos altamente engañados. Hemos sido víctimas de un engaño. ¿Listo? Y uno diría: Santo Domingo, un grupo tan fuerte en Colombia, que coloca y quita presidentes en Colombia, ¿fue engañado por un candidato presidencial? Bueno, no sé. A mí la verdad me genera la duda. ¿Ok? Entonces, pues hay una duda que mancha. ¿Por qué? Porque está ya, ustedes saben que Samper es presidente narcotráfico, Grupo Santo Domingo, al financiar la campaña de Samper y al ser uno de los principales financiados por el Cartel de Cali, digamos que casi uno pudiera llegar a decir, siendo atrevido por supuesto, que hay un nexo entre estos dos. ¿Ok? Por lo menos el nexo es Samper. Y Samper, presidente auspiciado por narcotraficantes.
o sea, Grupo Santo Domingo, no sé, no voy a responderlo porque la verdad no sé. El hecho es que deja ese manto de deuda. Vamos con el Grupo Ardila Lule. El Grupo Ardila Lule explota el escándalo cuando hablamos de que financian, ellos dan dinero para financiar la campaña por el no al plebiscito. Y lo interesante de esa campaña del no al plebiscito era que la gente, el pueblo colombiano, no saliera a votar consciente de que era lo mejor. ¿Era mejor el sí o era mejor el no? Lo más importante en esta campaña que financió no solo Ardila Lule, también otros grupos empresariales, pero aquí sale a relucir Ardila Lule, el grupo Ardila Lule, porque dio una buena cantidad de dinero para la campaña del no. Y lo que estaba buscando esa campaña era que el pueblo colombiano saliera enfurecido a votar, enojado a votar. Y fue lo que logró, enojó al pueblo con el gobierno actual, con la propuesta de ese gobierno que fue de Santos, y el pueblo salió y votó en contra del plebiscito por la paz. O sea, en teoría en contra de la paz. ¿Listo? Un grupo empresarial que no está interesado en tener paz en Colombia, sino que está interesado en mantener la guerra. Si hubieras estado interesado en el proceso de obtener paz en Colombia, pues seguramente hubiera generado alguna campaña haciendo presión al gobierno, porque somos los que colocamos presidentes en Colombia, para que hubiera una opción alternativa, diferente, ¿listo? Donde todos saliéramos bien o ganando en este proceso. Pues hay unos intereses ahí turbios que pues no los vamos a mencionar aquí, pero siembra el manto de duda frente al comportamiento de Ardila Lule. Vamos con unos grupos que están vinculados al tema del paramilitarismo. Recuerdan ustedes o recordarán ustedes que el paramilitarismo es el grupo armado al margen de la ley que inicialmente nace para proteger algunos, en teoría para proteger a algunos ganaderos de las extorsiones de las guerrillas. Pues este fue uno de los flagelos fuertes, o sea, Colombia ha tenido unos flagelos fuertes, que es el tema del narcotráfico, el tema del paramilitarismo, porque violaron derechos humanos, porque habían matanzas de personas, de poblaciones, de líderes sociales, porque se metió en tema de narcotráfico. O sea, eso terminó metido en narcotráfico. Paramilitarismo que terminó metido en tema de narcotráfico. ¿Vale? Eso es un flagelo. Al igual que la guerrilla, o sea, la guerrilla desvirtuó su lucha. Al principio la lucha de la guerrilla hubiera sido o pudo haber sido política y pudo haber sido altruista, pero desdibujó esa intencionalidad cuando ya empieza a buscar intereses de beneficio económico para sus líderes, y lo buscan a través de financiar esa lucha armada que no tenía sentido ya en Colombia, porque ya los contextos nacional e internacional habían cambiado y se había dado la posibilidad de participación en la vida política de todos estos grupos, pero pues se untan también del tema del narcotráfico. Bueno, ¿quiénes financian el paramilitarismo dentro de esos grupos que hemos mencionado? Pues aquí aparece el grupo Nutresa. El grupo Nutresa financia, da dinero para el desarrollo del paramilitarismo en Colombia. Otro de los grupos que aporta al paramilitarismo es el grupo Sarmiento. Sí, Sarmiento. Grupo Luis Carlos Sarmiento, Ángulo Limitado. Y otro de los grupos que también aporta es Ardila Lule. Perdón, Ardila Lule. Todos tres involucrados en investigaciones por aporte a
por financiar el paramilitarismo. O sea, interesados en la guerra. ¿Por qué el grupo Ardila Lule financia la campaña por el no al plebiscito? Le está dando dineros al paramilitarismo. Está interesado que la guerra continúe. Y recuerde que el paramilitarismo y la guerrilla ya no peleaban, o sea, los paramilitares ya no estaban en contra de los guerrilleros por las acciones guerrilleras que cometían, sino lo que estaban luchando es por controlar el mercado del narcotráfico. ¿Cuál era el grupo que se iba a quedar con el narcotráfico en Colombia? Entonces, pues ahí termina siendo algo complejo, ¿no? Bueno, ustedes sacarán sus conclusiones al respecto. Vale, esto como para mencionar algunas de las actuaciones dudosas de estos grupos empresariales. Aquí algo de pues es un grupo mexicano, Carlos Slim, es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, y ha estado vinculado a una serie de escándalos. No vamos a mencionar que lo interesante aquí es que Carlos Slim no es colombiano, es mexicano, pero parece que lo que nos venía pasando a nosotros aquí en Colombia, ustedes ya saben que se trasladó a México. Y México hoy en día es muy fuerte en el tema del narcotráfico. ¿Listo? Recuerden que el último capo de las drogas altamente perseguido fue el Chapo Guzmán. ¿Ok? Y eso era México. ¿Vale? Listo. Eso por ese lado. Ahora me voy para acá y voy a mencionar algo de pronto interesante con relación al narcotráfico. O sea, un poquito como de historia, para tratar de unir algunos eslabones, para tratar de generar reflexión frente a este tema, para que ustedes también puedan ir sacando algunas conclusiones. Equívocas o no equívocas, pues vale la pena hacer reflexiones frente al tema. Y algo bien interesante es que el narcotráfico en Colombia pues, si bien es cierto, antes de Pablo Escobar, habían algunos, digamos que narcotraficantes que estaban desarrollando todo el negocio de la droga, pero sabemos que Pablo Escobar termina siendo uno de los principales líderes de este tema en Colombia, o sea, del narcotráfico en Colombia, de los cárteles en Colombia. Entonces uno, más o menos la historia data de que el 80 cuando ya es fuerte, ¿no? O sea, la década de los 80 hasta la década del 95 aproximadamente, el narcotráfico estuvo en manos de los que se lograron consolidarse fuertemente en el tema, ¿ok? Porque habían otros actores que venían desarrollando narcotráfico, pero no eran tan fuertes. Los grupos más fuertes de narcotráfico terminó siendo el cartel de Medellín, orquestado por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, orquestado por los Rodríguez Orejuela. Vale. Entonces el negocio del narcotráfico, uno puede decir, porque empieza a dar muy buenos frutos a partir de la década de los 80 hasta la primera década, hasta finales de la década de los 90, pues estaba en manos del cartel de Medellín y el cartel de Cali. Luego, a partir de 1995 hasta aproximadamente 2008, el narcotráfico, digamos que está en diferentes manos. Está en las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, a Carlos Castaño y ese grupo por allá de paramilitares, esto es paramilitarismo, se hace, digamos que cargo de ese tema del narcotráfico. El narcotráfico queda fuerte, claro, hay otros grupos, pero los más fuertes son los paramilitares. También las BACRIM están allí identificadas como uno de los grupos que se está luchando el tema del poderío en narcotráfico.
Y por supuesto no podemos olvidar las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Ok? Recuerde que la lucha del paramilitarismo sobre las FARC o sobre la guerrilla fue bastante fuerte y principalmente más sobre las FARC que sobre el ELN. ¿De acuerdo? El ELN perdió como protagonismo, digamos que público. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque había un fuerte enfrentamiento entre estos dos grupos, las autodefensas y las FARC. Eso estamos hablando de 2008. Luego, después de que se cierra, recuerde usted que cerrando el periodo de gobierno de Uribe, se firma un acuerdo de paz con las autodefensas, con los paramilitares. De tal suerte que esos paramilitares pues tienen unos beneficios desde el punto de vista legal, etcétera, etcétera, y en teoría abandonan el negocio del narcotráfico, ¿vale? En teoría. Entonces el negocio del narcotráfico queda en las FARC. ¿Por qué? Porque desaparecen del mapa los paramilitares. Por supuesto ustedes saben que grupos que no se unieron o no fueron partícipes o disidentes, mejor más bien, se les llama disidentes, del paramilitarismo, pues siguieron con el tema del narcotráfico. Pero ya las FARC se había fortalecido como uno de los grupos más fuertes que dominaba ya las rutas del narcotráfico. Y las FARC abandonan este proceso bueno, abandonarlo es un decir, porque también viene la disidencia, ¿no? Pero con el proceso de paz. Y estamos hablando de más o menos 2017-2018, ¿ok? Con el cierre del periodo presidencial del presidente Santos. ¿Ok? ¿Y qué pasó con el narcotráfico de ahí para allá? Dice por allá el periódico El Espectador en una de sus columnas, creo que en el 2018, hace un análisis interesante y en una de sus columnas menciona que el narcotráfico pasa ahora a un grupo, y sugiero que lo lean, el artículo para El Espectador y otro artículo de Semana, dice que ahora no son tan visibles los narcotraficantes y que ahora están disfrazados de empresarios. No sé, yo no estoy diciendo que todos ellos sean narcotraficantes, solo estoy diciendo que surge el narcotráfico, el tema del narcotráfico nunca se acaba. ¿Listo? Nosotros empezamos la lucha, se mató a Escobar en 1993. En 1993 muere Pablo Escobar. Se da de baja a Pablo Escobar. Sale del mapa Pablo Escobar. Listo, estamos hablando de finales del gobierno de Gaviria. ¿Listo? Gaviria fue en 1990-1994. Recuerde que para que Gaviria fuera presidente fue gracias a que mataron a Luis Carlos Galán, Luis Carlos Galán Sarmiento. Recuerde que Luis Carlos Galán era el candidato presidencial preferido para preferido por el pueblo para lograr ser presidente. Él iba a ganar sin duda las elecciones, eso dicen muchos analistas políticos. Ok, Gaviria, digamos que fue el gran benefactor de eso, nadie conocía a Gaviria, pero Gaviria saca un discurso por allá que toma las banderas de Galán, y al tomar las banderas de Galán, pues la gente dice, pues vamos a votar por esto. Y votamos por Gaviria. En ese periodo, en teoría, nosotros veníamos avanzando en una lucha, en teoría digo, en una lucha por o contra el narcotráfico, ¿vale? Estábamos hablando ya con anterioridad del tema de con Barco, que fue antes de Gaviria, estábamos hablando de la extradición, ¿ok?
y de extraditar esos narcotraficantes. Y viene una lucha ahí interesante, bombas y un montón de cosas que afectaron, por supuesto, nuestra economía, nuestra estabilidad social y nuestra estabilidad política aquí en Colombia. Pero en el gobierno de Gaviria se le da de baja a... yo no estoy diciendo que Gaviria no esté libre de tema de narcotráfico o de tema de intereses. No, solo estoy diciendo que en el periodo de Gaviria se le da de baja a Pablo Escobar. ¿Ok? Vale, se le dio de baja a Pablo Escobar. Y esperaríamos que el narcotráfico en Colombia se hubiera acabado. Pero no, ahí continuó. ¿Y qué pasó? Que en el periodo a Gaviria lo reemplaza Samper. Entonces, el elefante blanco, ¿no? Y en el gobierno de Samper, más o menos en el 95-96, 1996, curiosamente, y digo curiosamente, ya les digo por qué, son sometidos a la justicia los miembros del cartel de Cali. En teoría, con la muerte de Pablo Escobar, el cartel de Medellín muere, o se acaba, en teoría, ¿no? ¿Qué cartel queda fuerte? El cartel de Cali, 1995-1996, cartel de Cali. Y entran los señores Rodríguez Orejuela a la cárcel, a ser sometidos a la justicia. Es curioso, ellos financiaron la campaña de Samper, pero Samper, el gobierno de Samper, los mete presos. Bueno, tendría que haber sido consecuencia, ¿no? Pero no sería un negocio. O sea, pensando de pronto un poquito mal de estos dos actores, uno pudiera llegar a decir, bueno, yo le financio la campaña y usted me mete preso, pero es condescendiente conmigo frente a la cárcel donde voy a estar, frente a las garantías, frente a un montón de cosas que incluso frente a no la extinción de dominio de muchos de mis bienes. Claro, vamos a hacer un negocio. Usted, para que quede bien, incauta parte de mis bienes, pero los otros bienes me los deja ahí quieticos, tranquilitos, ¿vale? No sé, pensando mal, ¿vale? A veces uno es mal pensado. Listo, eso ocurre en el gobierno de Samper. ¿Qué pasa después? Pues viene Pastrana. Aquí es interesante porque nosotros dijimos, oiga, estamos dando la lucha contra el narcotráfico, eso es lo que estábamos pensando, una fuerte lucha contra el narcotráfico. Ya vimos, no se les olvide la gráfica que vimos al inicio, donde solo la producción de coca, estamos hablando de producción de coca en esa línea, ¿no? Y usted sabe que el narcotráfico está compuesto por muchas más sustancias, no solo la coca, ¿vale? No solo la mata la coca, sino muchas otras sustancias adicionales, ¿vale? Pero usted se dio cuenta cómo venían creciendo esas cifras. Es curioso, si estamos acabando con estos carteles, ¿por qué crece la producción de coca en Colombia? No sé, ¿será que el negocio del narcotráfico está cambiando de manos? Y mire algo interesante, aquí con Samper, en teoría, casi que acaba la lucha contra el narcotráfico. Casi. ¿Por qué? Porque después viene Pastrana. ¿Y Pastrana en qué se centró? Recuerden Pastrana, pues si esto era Gaviria 90-94, Samper 94-98, Pastrana fue más o menos 98-2002. ¿Ok? Pastrana se centró en la zona de distensión. Tratar de negociar un proceso de paz con las FARC, que al final del periodo de gobierno terminó en un fracaso, ¿ok? O sea, fue un fracaso ese proceso. Vale, ¿nos centramos en pelear contra el narcotráfico? No. Las principales banderas fue la guerrilla. Cambiamos de foco la lucha. Ya no es importante el narcotráfico, sino lo importante es acabar con el tema de la guerrilla. Aquí desde un proceso de paz, que es lo que plantea Pastrana. No vamos a mirar más allá de las intencionalidades de Pastrana. Recuerden que todos estos han sido colocados por un grupo de empresarios bien interesantes ahí. Vale, ¿y qué pasa después de Pastrana? Entonces estamos diciendo, esto es 94, final del periodo de Samper, 2008, final del periodo de Pastrana, 2002, y llega un personaje interesante para nuestra vida política, y es Uribe. Uribe a la presidencia. ¿Y Uribe en qué se centró? En acabar con las FARC, en la lucha armada con las FARC, y a darle plomo a las FARC.
se centró en perseguir al narcotráfico. Noticias de narcotráfico aquí no. Parece que Colombia, con haber acabado con el cartel de Cali y con el cartel de Medellín, hubiera acabado con el narcotráfico. Y no, lo que hicimos fue distraer la atención del narcotráfico en otros actores de la vida pública o de nuestra vida nacional. Y nos centramos en la FARC. 8 años de periodo de gobierno, 2002-2010, centrados en las FARC. Y nos reemplaza 2010-2018 porque dobló en gobierno, y ustedes recuerdan eso, Santos, ¿no? Santos. ¿Y Santos en qué se centró? En que desapareciera el grupo de las FARC, pero ya no con armas, sino a través de un proceso de paz. ¿Qué pasó con el narcotráfico? 8 años de Santos, 8 años de Uribe son 16 años. 4 años de Pastrana, 20 años olvidados de la lucha contra el narcotráfico. De manera abierta, de manera frontal, algo que nosotros veníamos desarrollando antes, incluso con todo y elefante blanco de Samper, pero sí muy sonado en los medios, el tema de la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué hizo? Que los actores del narcotráfico, no es que Colombia haya dejado de ser un actor principal en el tema del narcotráfico, solo que para nosotros ya no nos importa. ¿Y por qué no nos importa? Porque hay unos autores aquí bien interesantes que manejan los medios de comunicación. Y es importante manejar medios de comunicación a favor del narcotráfico, pues no sé, o en contra del narcotráfico, pues no sé, dependiendo de qué tan untado esté yo acá. ¿Estoy untado con dineros del narcotráfico? No lo sé. El hecho es que dice ese periódico El Espectador, que es un periódico relativamente muy serio aquí en Colombia y uno de los más importantes. Al tiempo uno dijera, oiga, al tiempo valdría la pena creerle, pero creo que el tiempo está manejado por el Grupo Sarmiento. O sea, el tiempo es un periódico de Sarmiento Angulo. Está interesado en tener pues la imagen de Sarmiento en alto. ¿Listo? El periódico El Espectador menciona que los nuevos narcotraficantes son empresarios. Porque el dinero, dice más o menos en la crónica que desarrolla, que el dinero de todos estos narcotraficantes, por acá, de acá, de acá, de todo este conjunto de narcotraficantes no desapareció, sino que, por ejemplo, el dinero de Pablo Escobar dedicó muchas de sus ganancias a pelear contra el Estado, a la guerra, ¿listo? Pero también quedaron muchos recursos por ahí, quedaron en testaferros, en terceros, que iban invirtiendo en empresas. Pero también lo menciona fuertemente ese periódico, El Espectador, que el cartel de Cali no se fue en lucha frontal contra el Estado, sino que el cartel de Cali lo que hizo fue pues negociar como su rendición, por decirlo de alguna manera, y los dineros del cartel de Cali se invirtieron, las ganancias se invirtieron en empresas, en comprar empresas. ¿Qué empresas? No sé, ¿vale? El hecho es que el dinero de este grupo de narcotraficantes ahora está en manos de empresarios. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones. También, por allá, la revista Semana menciona en el año de 1996, es cosa curiosa, 1996, hace un análisis y dice que, 1996 dice que es curioso porque estamos hablando aquí, 3 años después de la muerte de Pablo Escobar, un año después, esto no fue 96 sino fue 95, ya recordé, un año después de que el cartel de Cali es sometido a la justicia, sale un artículo por allá de, creo que de la revista Semana, en 1996, un año después, en teoría de que se había acabado el narcotráfico, y menciona que que un nuevo grupo, no el tercero, un nuevo grupo rico en Colombia se adueñaba del país.
aparecía un grupo que entraba a ser de los dueños del país. Recuerde que estos son los dueños del país reconocidos. Y ese grupo adicional que hace parte de los, o que entra a ser parte de los dueños del país, ojo, la tercera parte, dice ese artículo, la tercera parte del país está en este nuevo grupo, está dominado por este nuevo grupo. ¿Y cuál es el grupo? El grupo de los narcotraficantes. ¿Cómo es que una revista tan importante como Semana dice que hay una nueva fuerza que domina? Recuerde que económicamente quien tiene poder económico tiene poder político, social, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que después de la muerte de Pablo Escobar y de la desaparición del cartel de Cali haya un artículo de la revista Semana que diga que un nuevo grupo económico muy fuerte es dueño de la tercera parte del país? O sea, mucho más fuertes que estos. Y es dueño de la tercera parte del país. Y es el grupo de los narcotraficantes. ¿Desaparecieron? No sé. Yo creo que tal vez están en el anonimato. Pero ahí está. Para ir terminando esta reflexión, voy a cerrar esto porque creo que ya con estas actuaciones uno dice, bueno, siendo mal pensado nuevamente, uno pudiera decir, Ardila Lule financia la campaña por el no al plebiscito y adicionalmente financia el paramilitarismo, y el paramilitarismo, decía por acá, tenía el manejo del narcotráfico, del negocio del narcotráfico en estos años. Entonces uno diría, blanco es, gallina lo pone, ¿verdad? No sé. Y si uno dice que Sarmiento pues también está metido en ese cuento, no sé qué haya de realidad de estos empresarios narcotraficantes con Sarmiento o con Ardila Lule. ¿Listo? ¿Cómo es que el Grupo Santo Domingo financia una campaña de un presidente que es tildado como uno de los aliados del narcotráfico? O sea, lastimosamente voy a ir señalando, por aquí parece que hay algo de nexos, por aquí parece que hay algo de nexos, por aquí parece que hay algo de nexos, por aquí en Nutresa parece que hay algo de nexos. No sé, vuelvo, insisto, saquen ustedes las conclusiones. Y para ir cerrando, quisiera mencionar algo con relación a los hombres más ricos del mundo. Los colombianos que aparecen en la lista Forbes. Forbes. En esa revista. Esa revista anualmente hace publicación de los hombres más ricos del mundo. ¿Ok? Forbes. Y hay un dato curioso. El primer colombiano, óigase bien, el primer colombiano que aparece como uno de los hombres más ricos del mundo, o sea, que está en esa lista, que aparece en esa lista, de uno de los hombres más ricos del mundo, adivinen quién es. Bueno, espero que hayan adivinado. Pablo Escobar Gaviria. No es un empresario, es un narcotraficante. Qué vergüenza para nosotros en Colombia decir al mundo que el hombre más rico en Colombia y que es una de las fortunas más grandes del mundo es narcotraficante. Curioso. Le sigue a Pablo Escobar, le sigue Jorge Luis Ochoa. Recuerde que Jorge Luis Ochoa era como primo de Pablo Escobar. O sea, estaba metido, Ochoa Vázquez estaba metido en el tema del narcotráfico con Escobar. Y luego aparece otro personaje bien interesante para nuestra vida, nuestra triste vida colombiana. Y es el señor Gonzalo Rodríguez Gacha.
Este, además de ser esmeraldero, también narcotraficante. Los tres narcotraficantes. Y estamos hablando de que cuando Pablo Escobar aparece en esa lista, aparece en el año de 1987. Forbes. En la edición Forbes de 1987. Posteriormente empiezan a aparecer unos personajes que ya conocemos nosotros. Aparece Luis Carlos Sarmiento Angulo como uno de los hombres más ricos del mundo en esa lista. Y luego aparece Ardila Lule. Y luego aparece el Grupo Santo Domingo. O sea, Julio Mario Santo Domingo. Es bien curioso, ¿no? Primero narcotraficantes y luego empresarios. Ah, qué bueno, pero ya son empresarios. Sí, ¿qué acciones tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo? Corrupción, Odebrecht y otra que mencionamos por allá arriba. ¿Recuerdan? Ardila Lule, No por la Paz, financia paramilitarismo. Conexión, narcotráfico. Julio Mario Santo Domingo, financia paramilitarismo, ¿no? ¿Fue que dijimos? Perdón, Santo Domingo, campaña de Samper, narcotráfico. Ardila Lule, No por la Paz y financia paramilitarismo. Luis Carlos Sarmiento financia paramilitarismo y adicionalmente, que también es narcotráfico, y adicionalmente corrupción. O sea, estamos metidos en tema de corrupción y están manejando el país. ¿Vale? Y si nos vamos a la lista 2020, pues por allá hay un francés que es el hombre más rico del mundo. ¿Listo? Dueño de la marca Louis Vuitton. ¿Vale? LHV creo que es LHV algo, o M. Es la firma. Y luego aparece el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Creo que es así, Jeff, y creo que Bezos es con Z, algo así. ¿Listo? Que es de Amazon. Como el segundo hombre más rico del mundo, Amazon.com, ¿no? Y en esa lista Forbes del 2020 aparece como uno de los hombres más ricos en primer orden colombiano que aparece en esa lista del 2020 es Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Listo? En segundo aparece Gilinski. Y en tercer orden aparece Ardila. Luis Carlos, Ardila Lule, perdón. Vale, esto es 2020. Pues chévere que nosotros estemos en esa lista donde aparece Jeff Bezos, por ejemplo. ¡Wow! No sé hasta dónde Jeff Bezos con Amazon haya armado su fortuna a través de corrupción, a través de dineros del narcotráfico. No sé hasta dónde ellos lo hayan hecho. Lo que sí es cierto es que sobre ellos sí hay un manto de duda, porque hay investigaciones al respecto. Por lo menos sobre Jeff Bezos no se ha dicho nada al respecto. También ahí aparece, como dentro de esa lista de los hombres más ricos del mundo, aparece Bill Gates, el dueño de Microsoft, aparece Zuckerberg, el dueño de Google, y bueno, de otras plataformas digitales, bueno, de Facebook, que termina siendo pues algo bien interesante. No sé, bueno, hasta dónde sea tema de corrupción lo que lo hayan llevado ahí. El hecho es que nosotros, y lastimosamente, nuestros empresarios han venido teniendo esa mancha, al menos desde el punto de vista de investigación, de nexos relacionados o con actuaciones de
de corrupción o temas de paramilitarismo, temas de apoyo a grupos armados al margen de la ley, y que esos grupos al margen de la ley terminan siendo pues manejando el negocio del narcotráfico. ¿Vale? Pues esa reflexión habría que hacerlo. Es muy triste que nosotros tengamos este tipo de relación. ¿Por qué Colombia está como está? Porque el empresario decidió meterse en la política colombiana. Porque el empresario no está dejando que se legisle para todos de forma natural. Cuando tú dejas que el mercado, las leyes del mercado o la normatividad sea pareja para todo, tú te ajustas a esa normativa. Y si tengo que mejorar mi operación, reducir mis costos, ser más innovador, invertir en tecnología y en investigación para lograr superar esas barreras, pues me estoy fortaleciendo. Pero si no, me estoy debilitando. Y adicional y tristemente para nosotros en nuestro país, pues el empresario ha estado salpicado con temas de narcotráfico o temas relacionados. Digamos que no puedo decir aquí que directamente con narcotráfico, pero sí temas relacionados o nexos muy cercanos al tema del narcotráfico, con el paramilitarismo y con ese tipo de grupos. Y quisiera cerrar ya, para despedirnos, con algo que ha pasado con nuestro actual presidente, Duque. Sí, porque pues mencionamos a Santos, pero después de Santos viene Duque. Y Duque pues no ha hecho ningún avance en contra de o no ha avanzado en la lucha del narcotráfico. No se han visto resultados en ese tema de la lucha del narcotráfico. No se ha visto nada de eso, ¿vale? Pero Duque sí ha hecho algo bien interesante. ¿Y qué hizo Duque? En este tema de pandemia, al grupo, voy a borrar lo que dice aquí arriba, ¿listo? Al grupo que le da dinero en primera instancia, uno de sus primeros decretos estamos en, se me olvidó el nombre, no es estado de conmoción, sino, bueno, una cosa que le faculta al Estado, económico, situación económica, algo así por el estilo, que faculta al gobierno para sacar decretos sin necesidad de que pasen por el Congreso de la República. Ustedes saben que aquí para que salga una ley tiene que ser estudiada, analizada por el Congreso, aunque la sanciona el presidente simplemente es acto protocolario, porque es el Congreso de la República quien aprueba o no aprueba la ley. Pues en este estado de conmoción económica, creo que es que se denomina, el gobierno puede entrar a establecer las leyes saltándose el Congreso. ¿Listo? Y en esa ley, en ese decreto que primero saca, dice que hay que darle dinero a dos grupos aquí, no mentiras, dinero a las entidades financieras, recordarán ustedes eso, al sistema financiero. Y, oh sorpresa, los dos hombres más ricos del mundo, Luis Carlos Sarmiento Ángulo Limitada, es grupo del dueño abajo. Y Gilinski también es dueño de un grupo importante de Sudamérica, que eso es también financiero. O sea que el gobierno de Duque, a quien primero le dio dinero, fue al que tenía más dinero, a los hombres más ricos del mundo. Perdón, a los colombianos que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. A los dos colombianos más ricos del mundo. Había que darles dinero a ellos porque pobrecitos. ¿Vale? Bueno, con eso cierro para que ustedes, frente a todo esto, hagan una reflexión. Una reflexión que voy a representar en un signo de interrogación. ¿Cuál debe ser su actuar como administradores?
como empresarios, como gerentes de las compañías. Ustedes van a salir a gerenciar compañías del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, del grupo Aldea Lule, del grupo Santo Domingo, del grupo Nutresa. Algunos trabajan en estas empresas. ¿Cuál va a ser su postura frente al manejo administrativo gerencial de estos grupos? Sabiendo lo positivo o lo negativo que le han aportado al país. Cada quien mirará si esas actuaciones terminan siendo positivas o negativas. Desde mi punto de vista, pero es mi punto de vista, esas acciones son negativas. Pero puede que haya puntos de vista que digan que es positivo. Si usted considera que es positivo, pues seguirá siendo más de lo mismo. Si usted considera que esas actuaciones son negativas, pues buscará cambiar esa realidad. Y es un ejercicio que ya tienen ustedes que hacer como futuros empresarios, futuros gerentes, futuros administradores. Si queremos una mejor Colombia, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Tendríamos que cambiar en algo. Y quizás el empresario tenga algo de responsabilidad, mucha, poca, en la situación actual del país. ¿Vale, chicos? Espero que con esta reflexión, este panorama que hemos visto, pues tengamos un poco más de claridad frente a la importancia de analizar estos grupos empresariales que hemos mencionado en la tarde de hoy. Chicos, espero que se encuentren muy bien y nos veremos en el encuentro sincrónico.